Buenas, soy Luis García Romero y voy a presentar la última tarea 4 de mis destinos ganadores, forma parte de la asignatura de destinos turísticos del ciclo formativo. La tarea consiste, bueno, pues en hacer una labor de búsqueda de distintos destinos turísticos a nivel internacional con una serie de criterios. El primero de los destinos era un turismo de sol y playa, por el que he elegido la isla de Capri en Italia, con lo cual el tipo de turismo sería turismo de sol y playa, el destino turístico sería la isla de Capri, el país Italia, la capital Roma, y es una de las islas más visitadas de Italia. Ahora mismo está bastante en el mundo de la prensa por el tema de la vacunación en de las diferentes islas de Italia. Ahí tenemos también, bueno, pues algunas de las cosas que se pueden visitar, como Piazza Umberto, la Cartuja de San Giacomo, Villa Giovi, y también, bueno, pues tener en cuenta que está bastante cerca de Nápoles, aproximadamente a una hora. Y bueno, después también en la siguiente diapositiva pues veremos algunas de las fotos de algunas zonas interesantes del sitio. Por ejemplo, bueno, pues el caso de la Gruta Azul, que es la mejor playa para hacer turismo, la Marina di Mulo, que es la playa más tranquila, o por ejemplo la Marina Pícola, que es la mejor playa para observar los yates, ¿no? Pues algunos de los ejemplos de playas que se pueden visitar. El siguiente tipo de turismo sería el turismo de monumentos y yacimientos arqueológicos, en el que he elegido Stottenheim, que es un gran referente a nivel internacional en el Reino Unido. Está en el Reino Unido y la capital del país sería Londres. Es un conjunto de menires y dólmenes formados en círculos concéntricos, dos círculos concéntricos que está rodeado por un foso y que, bueno, pues a lo largo del tiempo pues todavía no se ha descubierto cuál era realmente la finalidad. Hay diferentes estudios que indican diferentes visiones del conjunto, desde enterramientos hasta lugares de ceremonia y que, bueno, pues todavía hoy en día pues sigue con gran cantidad de incertidumbre. La verdad es que es bastante significativo, bastante curioso por toda ese halo de desconocimiento que hay alrededor de la figura, ¿no? Y aquí tenemos una imagen del mismo. El siguiente tipo de turismo, pues sería el turismo de monumentos, pero referido a una ciudad patrimonio de la humanidad, en este caso Praga, que está en la República Checa, y sería la capital del país, ¿no? Es la capital del país y está considerada como una de las ciudades más bellas del mundo, con lo cual podemos hacer una historia bastante interesante de lo que es la historia de Europa desde el siglo IX hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente. Y algunos de los recursos turísticos pues serían el Castillo de Praga, el Callejón de Oro y de la Alquimia, que era un lugar donde se reunían los alquimistas a intentar elaborar el oro de forma sintética, el antiguo Palacio Real, la Basílica de San Jorge, ¿no? El Ayuntamiento Viejo, la Sinagoga Vieja y Nueva, que es una de las sinagogas más antiguas de Europa, o la Plaza de Wenceslao, ¿no? Entre otros lugares. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, del ayuntamiento, ¿no? Que tiene un reloj bastante importante desde el punto de vista histórico, con la catedral o el Callejón del Oro y de la Alquimia, donde también se ubica la Torre de la Pólvora, que también es un sitio bastante importante desde el punto de vista de la historia medieval. Después tendríamos el turismo de museo, que sería otra tipología de turismo, que me centran en el Museo Van Gogh, que se encuentra en los Países Bajos, en la misma capital del país, que es Ámsterdam. No hay ningún lugar más en el que se reúnan más obras de Vincent Van Gogh. En la colección hay unos 200 lienzos, 500 dibujos y unos 750 documentos escritos, con lo cual nos podemos hacer una visión bastante real de su vida y de su obra. Y hay cuadros pues tan representativos como por ejemplo el cuadro de los girasoles que se encuentra allí. Otros recursos turísticos de la ciudad de Ámsterdam pues serían, por ejemplo, el Rijksmuseum, que tiene obras de los grandes maestros holandeses del siglo de oro, de esa gran pintura holandesa que se estudia cuando vemos cualquier libro de historia del arte, o la Casa de Ana Frank, que fue bastante relevante durante la Segunda Guerra Mundial y donde se escribió ese famoso diario de Ana Frank. Aquí tenemos algunas imágenes del Museo Van Gogh en el exterior. Y continuamos con el turismo histórico literario, que sería, yo he elegido Tallinn, en los Hanseáticos, en Estonia. Tallinn es la capital de Estonia y pues, está considerada como la joya medieval del Báltico. Tiene un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, con lo cual nos hace también ver la importancia del sitio. Y lo que nos destaca, ¿no? Bueno, pues sería todo ese conjunto de murallas, torres, casas antiguas, las calles,
que hacen que cuando entramos en la ciudad pues nos traslademos a la Edad Media, de forma que sería pues, un sitio estupendo para grabar cualquier tipo de película, que se han grabado varias, pero aparte es un sitio en el que podemos ver cómo es una ciudad que no ha variado mucho respecto a la Edad Media. Entonces, algunos de los lugares más importantes pues serían las catedrales, la Torre de Kiev, la Plaza del Ayuntamiento y las murallas, ¿no? Que dan toda esa imagen de ciudad medieval. El siguiente sería el turismo industrial, del que he elegido el puente de Vasco de Gama de Portugal, que es el puente que une la parte norte y sur de Lisboa, con lo cual es bastante importante. Se encuentra en Portugal y la capital es Lisboa, está en la misma capital prácticamente. Es la obra, está considerada como la obra del siglo XX en Portugal. Se construyó para la Expo de Lisboa del 98 y tiene 12,3 kilómetros de largo, lo que lo convierten en el más largo de Europa. De esos 17,3 kilómetros, 10 están sobre el mar. Y la verdad es que, bueno, pues uno de los grandes puentes del mundo. Aquí tenemos algunas imágenes al atardecer durante el día para que nos hagamos una idea de cómo es el puente. Y seguimos con el turismo religioso. Podríamos haber elegido otro de los diferentes lugares religiosos, pero he elegido Lourdes por ser un sitio bastante cercano a España y con bastante relevancia. Está dentro de Francia, la capital del país sería París. Y en el santuario de Lourdes, pues un lugar que está justamente en la parte sur de Francia, en los Pirineos franceses, muy cerca de España, con una gran devoción popular, tanto en España como en Francia, que lo ha convertido en un lugar de peregrinaje. Aparte de eso, podemos ver también el castillo, el Museo Pirenaico. Podemos realizar deportes y al aire libre porque hay una zona con bastantes rutas de senderismo dentro de lo que es el Parque Nacional de los Pirineos franceses. Y también podemos pues visitar el Parque de los Animales de los Pirineos, que es una especie de zoológico, sobre todo con especies autóctonas, y el Acuario Tropical de los Pirineos. Tenemos algunas fotos del santuario de Lourdes, de la cueva donde se produjo la aparición de la Virgen. Y seguimos con el turismo de compras, que me he ido a la calle Stronges de Dinamarca. La calle Stronges es una calle que está en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, con lo cual sería la capital del país. Y un sitio, una calle más famosa de Copenhague, donde aparte de que tenemos la característica de que se pueden hacer compras de lujo y de souvenir, tenemos que es la calle comercial y peatonal más larga de Europa, que tiene aproximadamente 1,5 kilómetros. Y esto hace, bueno, pues que allí se ubiquen algunas de las cadenas más famosas de Dinamarca. Algunos recursos turísticos que tenemos en la misma capital, pues serían, por ejemplo, el Tivoli, que es un parque de atracciones, la plaza del Ayuntamiento, el de Montenegro, la Torre Redonda, la Catedral de Copenhague y pues algunos de los palacios y castillos que encontramos en la propia ciudad. Ahí tenemos algunas imágenes de la calle. En el turismo de naturaleza me he ido mucho más lejos, me he ido a Nigeria, a una de las últimas reservas de la biosfera que se han incorporado, que es la reserva de biosfera de Onkawo, que se declaró el año pasado. Tiene la característica de que es una selva tropical costera, perenne, y esto hace que tenga una gran biodiversidad, de forma que podemos ver una gran cantidad tanto de especies vegetales como de especies animales que en otros lugares del mundo no encontraríamos. Otros recursos turísticos que tenemos serían los grandes lagos que tenemos en los alrededores, Abuya, que es la capital de Nigeria, y algunos otros lugares relevantes como por ejemplo serían pues Harcourt, Calabar, Lekki, que son pequeñas ciudades que están alrededor. Pero lo más relevante serían los otros parques nacionales que tenemos en Nigeria, que sería el de Gashana Gunti y el de Yankari. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos animales, entre ellos los gorilas o diferentes tipos de mamíferos que podemos encontrar en el parque. Dentro del turismo deportivo de trekking he elegido la Capadocia porque es uno de los lugares más diferentes en cuanto a los paisajes y que más llaman la atención. Está en Turquía, la capital de Turquía sería Ankara y es una zona bastante curiosa por la forma, el geomorfismo que tiene el entorno. Es un relieve con cañones, con mesetas, con valles y sobre todo las chimeneas de hadas, que es lo que más curioso resulta.
Por eso hace que algunos de los recursos turísticos que nos encontremos pues, serían desde casas cuevas acabadas en la roca, a las chimeneas de hadas, la ciudad subterránea de Caincabi, eh, o diferentes sitios en los que podemos visitar, ¿no? Mm, Sería también bastante interesante, bueno, pues recorrer algunos de esos monumentos, no solamente desde el punto de vista natural, ya que nos encontramos pues en un lugar bastante representativo de diferentes tipos de arte. Aquí tenemos algunas imágenes, también de la cerámica que es bastante famosa, de algunos templos religiosos que también pues conservan influencia de estilo bizantino y las casas cuevas, ¿no? El siguiente tipo de turismo sería el turismo de espacios lúdicos y de ocio, y he elegido el pueblo de Santa Claus en Rovaniemi, en Finlandia. La capital de Finlandia sería Helsinki, y nosotros nos centramos en este pueblo, que es el sitio que se ha convertido en un lugar turístico que está situado en el Círculo Polar Ártico y que es donde, en teoría, pues Papá Noel lleva a cabo su vida. Algunos de los recursos turísticos que tenemos pues serían, por ejemplo, la Plaza Central, la oficina de correo Papá Noel, la tienda de recuerdos de Papá Noel, algunos restaurantes, un parque de atracciones, un museo de motos de nieve, de forma que todo está relacionado con o bien el invierno, o bien la Navidad, o bien Papá Noel, de forma que es algo pues bastante temático todo el municipio. Vemos algunas imágenes de los trineos, de Papá Noel, del poblado. Otro tipo sería el turismo de salud y he elegido el balneario Cismonde, que está en Saint-Monde, que está en Suiza, en Lausana. La capital de Suiza es Berna, y es un sitio dedicado pues a disfrutar, al ocio, a relax, a recibir diferentes tipos de tratamientos pues para nuestro bienestar. Y como algunos recursos turísticos cercanos, pues tendríamos la posibilidad de ir a Gruyère a ver la fábrica de chocolate y un pueblo medieval, o ir al Museo Olímpico de Lausanne, o visitar la cumbre del Mont Blanc en un teleférico y ascensor que nos sube directamente hacia arriba, sin tener que hacer el esfuerzo que supondría hacerlo andando. Y tenemos algunas imágenes que nos dan ganas de irnos para allá ahora mismo, nada más viéndolas. Si seguimos con algunas otras opciones, pues tendríamos, por ejemplo, yo he elegido el turismo de monumentos en Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Lyon, que también ha sido declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad y que es un sitio donde podemos disfrutar pues desde la edad antigua hasta nuestros días, con sitios tan representativos como el Museo de la Seda o el Museo de los Tejidos, el Museo de Bellas Artes, que también es bastante interesante, todo dentro de una ciudad que es prácticamente renacentista y que se ha conservado hasta nuestros días. Por ejemplo, para que veamos la trascendencia que tiene la importancia de la conservación de la ciudad, allí mismo se grabó la película del perfume y lo único que se le hizo fue echarle arena a las calles. El decorado es la propia ciudad, quitando algunos rótulos luminosos, el resto está exactamente igual. El motivo por el que lo he elegido es porque estuve allí residiendo durante un mes y me encantó. Me resultó una ciudad maravillosa. Se celebra allí la Noche de las Luces, que es un festival impresionante. Y por último, el turismo de museo, he elegido el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, que está regentado por la entidad Smithsonian, está en los Países Bajos, la capital sería Washington, D.C., y está en la misma capital, y tiene la colección con más de 125 millones de especímenes de plantas, animales, fósiles, rocas y diferentes tipos de cosas de tipo natural. Otros recursos turísticos serían el Capitolio de los Estados Unidos, el Monumento a Lincoln, la Catedral de San Mateo, la Catedral de San Pedro y San Pablo o la Casa Blanca, así como gran cantidad de museos. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias por su atención. Adiós.